Bueno, hablando del libro, ¿es la primera oportunidad que tiene de publicar algo o ya lo había hecho anteriormente? No, Matías, es el tercer libro que he publicado. El primero lo he publicado en el 2017, se llama De amor, de noche y luz, ficción contemplativa. Es una serie de cuentos, de relatos, casi una pequeña novelita, muy breve. Y después he publicado el año pasado, en 2019, uno llamado Cantar de Amadores, eh, sobre el inicio de la contemplación, que son de textos distintos, ¿no? De etapas diversas, un poco ahí es una mixtura de momentos distintos de escritos. Y este es el tercero, entonces. Buenísimo. Bastante productivo, ¿no? En los últimos años fueron todos juntitos. En realidad no es así, porque estos son libros que, digamos, el escrito fundamental lo escribí hace 20 años. ¿Eh? Son de fines de los 90, principios del 2000, 2001, que quedaron ahí detenidos, guardados, digamos, ¿no? Los he retocado un poco en estos años, eh, no demasiado, intenté que conservaran la originalidad de aquellos tiempos, y bueno, por distintos motivos no tuve la intención o la oportunidad de publicarlos, y bueno, cuando me pareció que era el momento, me pareció en gracia también que era el momento, digamos, ¿no? Porque, digamos, esto lo charlo con Dios, cuando yo escribo y después cuando Él quiere publico, digamos. Entonces fue el momento y los publiqué así un poco juntitos. Buenísimo. Usted dice que hay un itinerario de hace muchos años, ¿no? Digamos, recopilar, podríamos decir, quizá el primer libro o el segundo, pero ¿qué lo movió a escribir en los comienzos, digamos, en esos escritos que tiene desde hace mucho? Andrea, te diría que en principio siempre he escrito, perdón. Eh, Me acuerdo cuando estaba en la primaria y en mis épocas la maestra decía, vamos a hacer una redacción, una composición, tema, no sé, la vaca, la casa, ¿no? A mí me gustaba cuando llegaba el tema libre, ¿no? Pero siempre me gustó escribir y recuerdo que de pequeño ya escribía, digamos, ¿no? Lo tengo así como natural. En aquellos años, siendo yo fraile capuchino en ese momento, y también como en la novedad de una experiencia de oración nueva, eh, bueno, sentí que al calor de la oración me iba surgiendo escribir, ¿no? Escribía canciones, escribía poemas, y iba a tener una necesidad de volcar lo que experimentaba en la oración y el encuentro con Dios y ponerlo por escrito, y sentía, digamos, que lo hacía como al calor de la oración, que era como una prolongación de la experiencia del encuentro, digamos, ¿no? Que lo hacía como rezando también, ¿no? Que era como poder poner fuera en palabras todo lo que había vivido, digamos, ¿no? Y que tenía necesidad de hacerlo y que de alguna forma sentía que Dios me impulsaba a hacerlo, que el Espíritu me impulsaba a hacerlo y así lo hacía. Es Y ahí un tenemos camino de... un Ay. tercer libro, el libro titulado, el nuevo volumen, volumen 3, titulado Imágenes, subtítulo Un acercamiento al itinerario contemplativo. ¿Por qué ese título? Bueno, en primer lugar, yo soy muy de un talante poético, me gustan mucho los símbolos, y también, aunque quizás no lo conozcan tanto de mí, eso soy muy gustoso del arte pictórico, de la pintura. Y en ese momento pensaba que había cosas que yo quería decir con palabras, pero que también quería decirlas con imágenes plásticas, ¿no? Y como no podía ponerme a pintar un cuadro por cada cosa que quería decir, y no soy tan buen pintor tampoco, pensé en pintarlas con palabras. Y entonces ya había hecho
algunos ensayos, sobre todo en el libro de cuentos, de relatos, de describir como imágenes, intentando como pintarlas, ¿no? Y entonces surgió esta idea, ¿no? Que lo que quería como transmitir, lo quería hacer de esta forma. Entonces, en el libro hay como un primer momento donde aparece una imagen, por ejemplo, la siesta, el beso, la otra orilla, y entonces yo hago como una descripción de esa imagen que estoy diciendo, ¿no? Lo que es un beso, una orilla a otra del río, lo que fuese, y después de esa descripción simbólica, escrita justamente para después poder deducir algunas cosas, voy como haciendo una declaración, una narración, una comunicación de lo que significa esa experiencia concreta de oración y de encuentro, en esas imágenes, el beso, la otra orilla, la persecución, lo que fuese, ¿no? Y el subtítulo, acercamiento a un itinerario contemplativo, bueno, primero porque no quiere ser definitivo, sabía en ese momento que no era definitivo, que era provisorio, que era un acercamiento, era la comprensión que tenía yo en ese momento del camino que había realizado o que tenía por delante todavía. Itinerario porque, bueno, porque justamente es un camino que supone procesos, etapas, momentos a vivir, cosas a experimentar, a conquistar, a estabilizar. Y porque creo que, bueno, que todos los autores espirituales, viste, Padre Arturo, que generalmente hacen esta idea del itinerario, ¿no? No sé si San Juan de la Cruz escribe la subida a Monte Carmelo, ahí también define etapas. Cuando Teresa de Jesús habla de las moradas, también, ¿no? Cada morada supone un proceso distinto, una maduración en el camino. Así que es un poco eso, como contar un itinerario, un camino en la experiencia contemplativa. Padre Silvio, buenas noches, soy Miguel. Un gusto ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto. Bien, bien, bien. Antes de hacer una pregunta, quería agradecerle también todo su trabajo que está haciendo ahí en el templo cada día, ¿no? En todo este tiempo de la pandemia que he tenido oportunidad alguna vez de pasar por allí. Pero quería que nos cuente también a qué se refiere cuando usted habla de la contemplación, para que nosotros podamos entender también un poco más. Bien, aquí necesito extenderme un poquito, no mucho, pero a ver, cuando empecé a escribir estas cosas, hace ya digo 20 años, quise utilizar la palabra contemplación en lugar de la palabra mística o teología mística, que es una palabra un poco más clásica, ¿no? Primero porque tenía el prejuicio o el concepto de cuando uno habla de mística, la gente en general, como dirían los jóvenes, flashea, se imagina, no sé qué fenómenos extraordinarios, raros, levitaciones y no sé qué, y apariciones, y locuciones, y bueno, los fenómenos existen, experiencias religiosas, pero no sé, la gente imagina algo así como extraordinario, fantástico, un poco de las películas de Spielberg, ¿no? Y entonces no quería, es un término que habría que reencontrar, el de mística, pero habría que depurarlo de estas fantasías que tenemos más modernamente sobre eso, ¿no? Y el término contemplación es un término más clásico y más abarcativo, ¿no? Y que también me parece que nos podría incluir a todos, ¿no? A los que, o sea, yo creo que todos podemos desarrollar, digamos, un estilo contemplativo de vida. Algunos en ese estilo contemplativo podremos quizás, si Dios nos llama y nos invita a acceder a experiencias más del estilo místico, otros no. Pero sí todos podemos desarrollar un estilo contemplativo. Entonces, cuando yo hablo de contemplación, hablo de una forma de encarar la vida de fe, como también lo entiende un poco la iglesia, ¿no? Donde uno se centra en Dios y uno aprende a estar en Dios y integrarlo todo en Dios, ¿no? Que Dios se le haga fundamento, eje, horizonte, ¿no? Que, como diría San Francisco, mi Dios y mi todo, donde todo tenga el sabor, todo tenga el color de su presencia, la resonancia de su paso.
Y para lograr eso, me parece que todos podemos hacer algunas cosas, evidentemente, ¿no? No sé si querés, Miguel, que me explaye en esto, en qué cosas podemos hacer todos para acceder a la contemplación. Miguel, creo que se olvidó de conectar el micrófono. A ver. Bien, ahí estamos. Sí, no, nada más que agradecer, padre. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Bien. ¿Se me escucha bien, padre Arturo? Disculpame que te pregunte en vivo, pero... Sí, nadie comenta nada. Podemos tirarle la pregunta a quienes están en el chat de YouTube escribiendo. Y bueno, ahí te felicita Daniel, el padre Daniel Silva. Y bueno, supongo que, y mucha gente más está comentando, supongo que se está escuchando bien. Al menos a nosotros nos llega bien la imagen y el sonido. Bueno, nos gustaría saber si nos dicen algo desde el chat de YouTube. Perfecto, nos dice Ilse, y ella nos está escuchando desde San Luis. Así que, bueno, si llega con la Wi-Fi de San Luis, entonces es que está todo perfecto. Bien. Como yo le preguntaba a Miguel, padre Arturo, no sé si querés que desarrolle esta idea de cómo todos podemos acercarnos a un estilo de vida contemplativo. Sí, creo que Mati te quería preguntar algo Matías, en esa línea, dime. me parece. Sí, un poco ya estuvo hablando, pero esto de la contemplación está más bien dirigido a todos los cristianos o solamente a, bueno, aquellos que han decidido seguir de manera un poco más especial a Jesús por la consagración o el sacerdocio. Creo que no se me ve, ¿no? En la cámara se desconectó. No se te está viendo, no, Mati. Solo se te reinicio. escucha. Se te escucha muy bien, pero no se te ve. Mientras el padre se explaya un poco entonces en esto, ahí vuelvo a la conversación. A ver, por eso yo quería decir que una cosa es un estilo de vida contemplativo. Yo pongo esta imagen generalmente, no es como permanecer frente al umbral de la casa, a ver si a uno lo invitan a entrar, y quedarse allí. Y después una experiencia más contemplativa en el sentido, voy a usar una palabra técnica, una experiencia infusa de la gracia, una experiencia mística, por así decirlo, que bueno, que esa también es para todos en la iglesia. O sea, Dios no discrimina entre consagrados, laicos, sacerdotes, religiosas. ¿No? O sea, el que Dios quiera llamar a esta experiencia mística más profunda. De hecho, no es que llama a los mejores, a los peores, o sea, es gratuita su llamado también, ¿no? Pero lo que sí todos podemos intentar es desarrollar un estilo de vida contemplativo. Te pongo un ejemplo, Matías. Uno por ahí puede ir a una abadía o monasterio, por ejemplo, benedictino, y allí encontrar un montón de monjes que practican la vida de oración, la obra de Dios, la liturgia de las horas, la meditación de la palabra, la lectio, otras devociones, y puede tener toda su vida ordenada a la oración. Sí. Y esto no quiere decir que todos los monjes tengan por qué desarrollar una experiencia, por ejemplo, mística. O sea, evidentemente están más en condiciones de poder llegar a desarrollarla y ser llamados porque todo está más ordenado a eso. Pero no necesariamente. También, digo, en la historia de la iglesia, experiencias contemplativas profundas las han tenido laicos, personas casadas, de todo tipo. Es una experiencia, un llamado muy puntual, que realmente yo no podría decir, digamos, por qué Dios llama a unos y a otros a esta experiencia, ¿no? Lo que sí me parece que todos podemos desarrollar un estilo de vida contemplativa. ¿Qué significa eso? A ver, intento expresarlo de un modo simple. Pienso que hace falta algunas cosas. Lo primero, que la experiencia contemplativa está centrada en la oración, en el trato con Dios. Y esto de un modo, digamos, ordenado, sistemático, intenso,
profundo, o sea, nadie puede pensar que puede avanzar en algo, en cualquier cosa de la vida, si un día sí, otro día no, si es inconstante, digamos, ¿no? O sea, por eso me parece que para intentar tener un estilo contemplativo de vida hace falta hacer una opción por la oración personal. ¿Qué significa esto? Y bueno, yo pienso que la oración personal es diaria, porque es como respirar, ¿no? Es como la vida de un cristiano, estar con él, tratar con él. Entonces, en primer lugar, una oración cotidiana, metódica, seria. Un amigo mío siempre hablaba de una parábola del Principito de Sansuperi cuando quiere domesticar al zorro, y entonces se quedan de acuerdo en encontrarse siempre al mismo lugar y al mismo horario. Y el zorro le dice, cuando 15 minutos antes ya empieza a extrañarte, querrá decir que estoy domesticado, ¿no? Entonces quiero decir, hace falta tener en la vida de uno un lugar, un horario, un espacio donde uno sabe que siempre se va a encontrar con el Señor. Hay que hacer una opción, ¿sí? Entonces, primera cosa, te diría, un estilo de vida contemplativa necesita una opción clara por rezar, por orar, siempre, todos los días, ¿no? Después supone un crecimiento en esa oración, pasar de quizás de oraciones simplemente vocales, ¿no? De repetir fórmulas o devociones, a también poder practicar la lectio, la escucha de la palabra de Dios, quizás desarrollar lo que se llama oración mental, o sea, una especie de discurso interior, oración interior en la cual uno habla con Dios, o sea, practicar muchas técnicas diversas de oración y hacerse con natural la oración, que la oración no sea algo extraño, sino que sea algo que yo ya, digamos, está integrado a mi vida de una forma simple, o sea, yo soy un orante, no es que voy a rezar, ¿no? Y que tengo que hacer un esfuerzo. Supone, claro, haber conquistado el espacio. Vieron que hay gente que dice, a veces rezo y a veces no, a veces me cuesta, lo siento, no lo siento. Bueno, acá no estamos para un estilo contemplativo de vida, hay que haber conquistado firmemente la oración personal, ¿no? Y entonces ser uno un orante, una persona que habitualmente, de continuo, reza, ¿no? Se encuentra con Dios. Un estilo de vida contemplativo supone también el silencio, ¿no? Como un estilo de vida más recogida, más austera en este punto. Yo digo, bueno, si uno quiere desarrollar un estilo de vida contemplativo y está todo el día conectado, no sé, con el celular, con la compu, la casa de uno está todo el tiempo con ruidos, con música, con canciones, con aquello, con lo otro, no va a funcionar. El estilo de vida contemplativo supone un silenciamiento y yo diría un aquietamiento, un recogimiento interior, ¿no? Entonces, bueno, gustar de la soledad, gustar del silencio, de la quietud, del reposo, para estar con Dios. No hace falta eso. Uno lo puede hacer en la propia casa, no hay que ir a un monasterio para eso, ¿no? A veces cuando vamos a hacer un retiro espiritual, nos cuesta un montón entrar en el retiro, como decimos, para alcanzar ese recogimiento o esa quietud, ¿no? Ese silencio interior. Un estilo de vida contemplativo supone también, si me lo permiten, un estilo de vida penitencial, en el sentido de cierta austeridad de vida, o sea, que el centro de las cosas sea Dios. Si uno, no sé, tiene un estilo de vida muy consumista y está siempre detrás de comprar cosas, del último que sale, de desear esto, de desear aquello, es medio difícil llevar un estilo de vida contemplativo, porque en un estilo de vida contemplativo todo el deseo apunta a Dios. Uno intenta que todo vaya hacia Dios, digamos, ¿no? Que sin dejar de hacer las cosas que tiene que hacer, uno se despreocupa de un montón de cosas que las cuales se ocupa todo el mundo, de la moda, de aquello, de lo que fuera, y uno se concentra en Dios, en el deseo de Dios, ¿no? Es un corazón, una alma que tiene su gozo, su alegría en estar con Dios, ¿no? En tratar con Él. Y un estilo de vida contemplativo, entonces, es austero, es penitencial, es eso, silencioso, quieto, recogido. Me gustaría poner la palabra pobre, digamos, una vida simple, ¿no?
donde todo está organizado para que Dios se haga presente. La búsqueda es que Dios se haga presente. Uno está siempre como en la expectativa, quitando cosas del medio, depurando para darle lugar a Dios. Y un estilo de vida contemplativo supone purificaciones, ¿no? Es decir, dejar que Dios trabaje en uno, que lo transforme, que el trabajo de la conversión, de la negación de sí mismo en el sentido evangélico, lo propio de la cruz, de la entrega de la vida, del ofrecimiento, digamos, ¿no? Un estilo de vida contemplativo es un cristiano que tiene a Dios por centro de su vida, como decía, por fundamento, por eje, por camino, por horizonte, que Dios se le ha vuelto como el todo de su vida, lo más importante, y que concretamente uno entonces organiza la vida, sea laico, sea sacerdote, sea consagrado, para vivirla con Dios, para que Dios pueda expresarse y como que uno genere un estilo de vida atento. En cualquier momento Él puede pasar, en cualquier momento puede hablar, y entonces hay que generar como esa atención interior para que Dios se manifieste, para que se provoque el encuentro. Padre, hay, bueno, estas circunstancias mundiales, ¿no? que estamos viviendo hacen que no podamos visitar los templos o poder asistir a la Santa Misa, ¿no? Cómo, o sea, qué importancia, qué lugar tendría esta la vida comunitaria en una parroquia, por ejemplo, para esta persona o para las personas que quieren seguir ese camino de contemplación, ¿no? ¿En qué lugar se coloca también? Bueno, en el caso de que se pueda, porque, bueno, estamos con estas circunstancias faltos de algo tan importante como es la vida comunitaria y la recepción de los sacramentos. Bien, Andrea, me pones en un aprieto. Yo te quiero responder esto sin autoincriminarme, claro, ¿no? Ni parecer que hago declaraciones fuera de lugar. Diría el Evangelio, el que busca encuentra. Al que toca se le abre y al que pide se le da. Live streaming is on. Bien, creo que estamos conectados nuevamente. Estamos conectados. Hemos tenido una pequeña caída, pero ya estamos nuevamente. Bueno, le respondí a Andrea que, digamos, que esto, que el que pide se le da, el que busca encuentra. Y quiero decir que, si bien por ahí la pandemia nos puso estas restricciones, estas limitaciones, me parece que hay formas creativas o que también a veces yo desearía que el pueblo cristiano busque más, digamos, ¿no? Que tenga una actitud menos pasiva y más proactiva y que se note más su deseo de encontrarse con Dios también de otras formas, y no solo estar encerrado, digamos, ¿no? Pero quiero decir que, digamos, algunos templos pueden estar abiertos en los horarios, depende de los municipios, que existe todavía en el ritual de los sacramentos el rito para dar la comunión fuera de la misa. Por lo tanto, se me ocurre que si un templo está abierto y hay un sacerdote en el templo, en algún horario, en algún municipio que se permita, y si alguno feligres va y le pide la comunión, el sacerdote se la va a ofrecer. Como se le pide por ahí el don de la confesión o de la unción. Después que uno puede invitar al sacerdote a su casa, ¿no? Que son trabajadores esenciales, a veces la gente tiene miedo, tiene riesgos, pero bueno, si se animara, el sacerdote puede ir a su casa a llevarle la vida de la gracia de los sacramentos también, ¿no? Desde el principio eso está permitido, la atención espiritual, digamos, ¿no? de los fieles. Así que ahí me parece, Andrea, que a veces nos imponemos más cosas de las que nos imponen, ¿no? Que somos como poco creativos o más restrictivos nosotros que la realidad, digamos, que por ahí es un tema de fe también.
Pero en la segunda parte de la pregunta acerca de cómo hacer de las parroquias, yo bueno, creo que hay una conversión de las parroquias a la espiritualidad, ¿no? Las parroquias, hay otras experiencias en la iglesia, los movimientos, pero las parroquias son lugares de actividad, ¿no? Tenemos grupos y hacemos cosas, ¿no? Las pastorales, pero a veces están un poco vaciadas de experiencia contemplativa, de espiritualidad. Uno en una parroquia quiere generar un retiro espiritual, por ejemplo, y moverlo, parece que es una cosa muy difícil, como si no fuera parte de la vida parroquial, proponer una jornada de oración, un retiro espiritual. Bueno, hay iniciativas para hacerlo, se pueden hacer ejidos ignacianos en la vida diaria, se puede cultivar más la adoración eucarística, se pueden proponer grupos de oración, podemos hacer cosas, guardar el silencio. Fíjense en los templos, nosotros a veces tenemos una mirada solo fraterna del templo. Dentro del templo nos hablamos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó en la semana? Aquello, lo otro. Y a veces nos cuesta guardar el templo también como lugar de recogimiento, de silencio, de oración. Bueno, se podría también retomar por ahí. Hace un tiempo una persona de la parroquia, la persona venía de un movimiento, toda su vida cristiana había sido de un movimiento. Y ya a los 40 y algo accedió a la parroquia por motivos distintos, y entonces después de un tiempo de estar en la parroquia, en nuestra parroquia de los Remedios, y después de participar de algunos retiros y experiencias distintas, me dijo esta frase tremenda, dice, yo no pensé que en las parroquias se podía encontrar a Dios, en el sentido de se podía encontrar una espiritualidad, ¿no? Bueno, yo creo que las parroquias tienen que convertirse, tenemos que reencontrar la espiritualidad, ¿no? Dejar de hacer tantas cosas o en todo lo que hacemos intercalar el trato, el encuentro con Dios, cultivar la vida de oración, darle también un estilo contemplativo a la vida parroquial. Bien, la pregunta importante es dónde podemos encontrar el libro, porque yo estoy seguro de que muchos de los que están escuchando, atentos, están comentando también en el chat, ¿no? Les interesa el tema, les gusta y, bueno, en el libro, todo esto que nos está explicando el padre Silvio, en esa modalidad de imágenes, pues seguramente lo van a poder encontrar. ¿Cómo lo podrían adquirir? A ver, permitime antes de la pregunta práctica decir en el libro van a encontrar como un itinerario, un camino en 3 etapas muy breves. La primera etapa, bajo el título un poco Los pasos iniciales, va a hablar del tiempo de recogimiento, de la quietud, del silenciamiento interior. La segunda etapa, bajo el título Con pasos encendidos y apasionados, algo así creo que es el título, va a encontrar como una descripción de un gran momento de la vida interior, digamos, quizás digamos el fenómeno espiritual se llama éxtasis, pero no quiero que piensen en levitaciones, sino que piensen en una experiencia de excedencia del amor de Dios, con la cual la persona se siente totalmente volcada, llamada, seducida, cautivada y toda en Dios, en experiencias que, digamos, por ahí a veces que ustedes escuchan en otros libros más medievales o de la época del Renacimiento, los arrobamientos, vuelos de espíritu, éxtasis, estos nombres que ustedes por ahí ven en una experiencia mística, pero la idea es un poco describir y ayudar a centrarse en Dios, ya sea hacia lo alto, como experiencias en las cuales parece que Dios nos sube no sé hasta dónde, digamos, ¿no? En experiencia de amor, o experiencias muy profundas, donde parece que uno suavemente entra en profundidades donde casi está ahí con Dios, ¿no? La cercanía. Y un tercer momento que lleva el título Corriendo hacia la Unión, que ya intenta describir experiencias más de vida trinitaria, de profunda comunión con Dios, también experiencias de grandes purificaciones interiores, que nos dejan en el umbral de eso que
los espirituales llaman el matrimonio espiritual o el desposorio místico, digamos, ¿no? Esa experiencia de transformación en Dios, ¿no? de la persona por la acción de la gracia. ¿Dónde se puede adquirir? No tengo idea, Arturo. Es una respuesta tan simple, pero es la más difícil de este tiempo. A ver, los tengo yo. Cuando voy al templo dejé algunos por si alguno se acerca y lo quiere buscar. Me está contactando algún sacerdote del interior para que se lo envíe por correo. No sé cómo lo voy a hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se contactan conmigo a través de... Yo después pienso dejar algún correo electrónico, o algún correo electrónico específicamente para esto. Quizás a través del blog que yo tengo voy publicando. Estoy publicando el primero y el segundo libro, pero el tercero yo iré publicando un poco más adelante, supongo. Y no sé, habrá que conectarse conmigo por alguna dirección electrónica o así, ver la forma en que podemos acercarlo. En cuanto a un tema que no dijiste, y te agradezco que no lo digas, pero lo voy a decir yo, esta vez no lo pensé con un costo el libro, lo pensé en principio con una especie de colaboración, ya sé que tiene un costo, pero bueno, lo pensé así, ¿no? Que el que pueda leerlo lo pueda tener, digamos, ¿no? Y cada uno colabore con lo que pueda, así que no va a ser un obstáculo, digamos. Muy bien. Muy bien, padre, muchas gracias por toda esta generosidad y es muy accesible para quienes queramos leerlo, ¿no? Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿tiene pensado escribir algún otro libro? Me río porque la respuesta es que estoy escribiendo 3 al mismo tiempo. Muy bien. Pero bueno, uno que me está obligando las circunstancias con este tema de la... ¿Me siguen escuchando? Sí, ahora sí. Perdón. Se escucha muy bien. Bien, con este tema de la pandemia escribí algunas cosas, unos pequeños artículos, inclusive algunos los está publicando el padre Arturo en el espacio de Verdad en Libertad, ¿no? Y con todos esos que fui escribiendo pienso armar otro libro también, sí. Quizás bajo el título La Pascua de la Pandemia, Fake COVID-19, algo así. Probablemente ese lo saque este año también, porque es la oportunidad. Y vengo escribiendo hace tiempo un libro que me lleva mucho tiempo, pues es más, si quieren, un poco más académico, un poco... se llama Permanezcan en mi amor, que es mi lema sacerdotal. Voy a tener mi intento de tesis en escritura, y que lleva por subtítulo Ensayos sobre la eclesiología de la vid. Es como un comentario muy personal, un entorno espiritual también contemplativo al capítulo 15 de San Juan. Estoy por la mitad de ese, pero hace mucho que lo empecé, así que vamos a ver cuándo lo termino. Y estoy escribiendo otro que se llama Apotegmas contemplativos, en el estilo de los padres del desierto. Y entonces allí se van a encontrar con unos padres simbólicos: Abba desierto, Abba agua, Abba viento, Abba montaña, con algunos pequeños dichos y después como algunas explicaciones, ¿no? Así en esa simpatía de los aforismos orientales, ¿no? ¿Tiene usted ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Tiene usted ahí su ejemplar de las imágenes? Sí. A ver si puede. Está claro, no sé si sale bien en la cámara y lo estoy mostrando un poco como puedo, ¿eh? Con la distancia, sí. Sí, se ve muy bien. Ahí tomando un poco de distancia de las cosas, ¿no? Para el anterior, léalo usted mismo. ¿Cómo? Tenemos una sección en este programa que se llama Léalo usted mismo. Te proponemos A eso, porque no tengo idea de que soy yo responsable, sino que en realidad es una experiencia de gracia y bueno, como digo siempre, no sé si suena soberbio, no quiero hacerlo, pero bueno, siento que, digamos, Dios me dio algo y entonces Dios también me pidió que lo comunique y así lo hago, ¿no? Cuando Él quiere, simplemente eso.